Cuando dejas de buscar, los milagros divinos manifestados en 3 días llegan a tu vida. El aire vibraba en el pequeño pueblo mexicano, donde cada sorbo de pozole y cada rayo de sol parecían contar una historia de esperanza. Laura, madre soltera y esforzada, lidiaba con el peso inhumano de una crisis económica y lo que parecía ser la inminente pérdida de su única hija, Sofía. A sus 7 años, Sofía brillaba como una estrella, pero su luz se apagaba lentamente ante la cruel enfermedad que la consumía. Laura, con fe inquebrantable, nunca dejó de buscar consuelo en la capilla de la Virgen de Guadalupe, un refugio donde cada vela encendida ardía con súplicas. Pero ahora la incertidumbre se alojaba en su corazón, dejando entrever dudas en su alma. Un domingo, cuando los ecos del rosario llenaban la capilla, Laura se sintió atrapada entre la fe y la desesperación. Las voces de la comunidad, antes un bálsamo, ahora le sonaban como ecos lejanos. ¿Dónde está Dios en medio de este sufrimiento?, se preguntaba, casi al borde de la rendición. Se acercó a la estatua de la Virgen, su mirada temblando con desesperación, mientras los altorrelieves brillaban como una promesa de lo divino. En su mente resonaba una pregunta poderosa: ¿acaso hay un milagro que esperar? Esa noche, mientras se preparaba para la vigilia de oración, el ambiente estaba cargado de una electricidad sobrenatural. Las velas danzaban, creando sombras que parecían contar secretos. Laura se unió a su comunidad, orando con fervor. Cada palabra era una súplica. «Dios mío, no me dejes sola», gritó en su corazón mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Fue entonces cuando la habitación se iluminó con un brillo divino. «Siente mi presencia», escuchó una voz etérea susurrando en su interior. Un ángel resplandeciente descendió, sus alas llenando el espacio con luz. Laura se sintió caer de rodillas, un poder abrumador inundaba su ser. El ángel, con ojos de fuego y voz dulce, le reveló que su fe era el ancla que sostenía a su familia. No dudes, el milagro que anhelas está más cerca de lo que imaginas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las oraciones resonaban con fervor, el ambiente se cargaba de una energía palpable. Laura se sintió abrumada por la posibilidad de un cambio, de un giro en su destino. Mientras tanto, en la casa, Sofía empezaba a mostrar ligeros signos de vida. Con un movimiento, sus párpados se abrieron, dejando escapar un destello de luz que iluminó la habitación. El grito de júbilo de la comunidad se mezclaba con el llanto de Laura, cuyo corazón latía con esperanza. El ángel sonreía, y la atmósfera estaba impregnada de un misterio divino. La noche apenas comenzaba. ¿Sería esto el milagro que todos habían estado esperando? Las preguntas flotaban en la mente de Laura mientras su vida se encontraba al borde de una transformación inesperada. El murmullo de la vigilia seguía vibrando en el aire, y Laura, aún con las rodillas en el suelo, miraba al ángel que la había visitado. La luz que emanaba de su ser era reconfortante, una especie de abrazo cálido en medio de la tormenta. En su corazón, una chispa de esperanza renacía, tan frágil y delicada como el primer brote de la primavera. «La esperanza puede ser tu faro en esta oscuridad», susurró el ángel, casi como si leyera sus pensamientos. Mientras su mente intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, Sofía, en la habitación contigua, comenzó a murmurar. Su voz era un hilo de canto en medio de las oraciones. «Mamá». La palabra resonó con fuerza en el corazón de Laura. Sin esperar, se levantó y corrió hacia su hija, dejando atrás la luz del ángel, pero llevándola consigo en su alma. Al entrar en la habitación, Sofía sonreía débilmente, con el brillo renovado en sus ojos. «Estaba soñando contigo, mami. La Virgen me habló».
Laura sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. ¿De verdad, mi amor?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Sofía le asintió, cada movimiento involucrando la esencia pura de la fe que siempre había habitado en ellas. Eran guerreras de esperanza, luchando contra la adversidad. Esa noche, el clima en el pueblo parecía cambiar. Las estrellas brillaban con más fuerza, como si el universo celebrara. Laura se sentó junto a Sofía, quien se acurrucó contra su pecho, y juntas comenzaron a orar. Cada palabra que pronunciaban estaba impregnada de un poder renovador. Dios, gracias por escucharnos, te pedimos salud y fuerzas. Se oía la voz de Laura, firme y clara. Poco a poco, la presencia divina que había visitado a Laura se hacía sentir en la habitación. Era un eco, un susurro, un recordatorio constante de que Dios estaba cerca. Y en esa pequeña casa, donde el miedo había encontrado un rincón, ahora se sentía paz. A medida que pasaban las horas, Laura observó que Sofía se iba despertando más y más. Un color saludable comenzaba a retornar a sus mejillas. «Mami, ¿puedo correr otra vez, verdad?», dijo Sofía, casi como un susurro cargado de esperanzas. Laura se sintió llena de una ilusión renovada. «Sí, mi amor, pronto estarás corriendo de nuevo, lo prometo». El milagro que anhelaban parecía estar al alcance de sus manos. Sin embargo, Laura sabía que el camino no terminaba aquí. La vida estaba llena de pruebas y retos que muchas veces hacían tambalear la fe. Era un constante movimiento entre la luz y la sombra. Había que estar preparadas para cuando la incertidumbre volviera a llamar. Su puerta. El ángel volvió a aparecer en su mente, su mensaje claro: no dudes. Laura sonrió al recordar sus palabras. Nunca dudaré, porque ahora sé que los milagros existen. Justo cuando todo parecía indicar que la noche culminaría en paz, las luces de la capilla comenzaron a brillar con más fuerza, y una sensación de inquietud invadió a Laura. Algo grande estaba a punto de suceder, algo más profundo que lo que ya había experimentado. «¿Qué más tienes preparado para nosotras, Dios?», preguntó Laura, mientras su mente danzaba entre cuestiones y pensamientos. Era la incertidumbre del futuro, un lugar todavía inexplorado donde los milagros parecían vibrar con la misma energía que la vida. Las luces en la capilla aumentaban y el aire se impregnaba de emoción. El milagro estaba sucediendo, pero aún quedaba un último paso que dar. ¿Cuál sería el siguiente misterio que se iba a revelar? ¿Qué enseñanzas surgirían de este vagar espiritual? La historia apenas comenzaba. La noche transcurrió lentamente, como un suave susurro que envuelve el alma. Laura, sentada junto a su hija, veía cómo la luz de la capilla se convertía en un faro de esperanza. Aquella vibrante energía iluminaba no solo el espacio físico, sino también sus corazones. «Dios está aquí», pensó Laura, sintiendo el roce de lo divino en su piel. Era casi como una corriente que pasaba entre ellas, uniendo sus anhelos y miedos en una danza hermosa de fe. Sofía, aún recostada en su regazo, cerró los ojos y sonrió. Las oraciones pronunciadas parecían flotar en el aire, creando un ambiente de paz que envolvía cada rincón de la pequeña habitación. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. La voz de Sofía interrumpió el silencio. «Mami, ¿puedo pedirle algo a Dios?», preguntó con un brillo travieso en sus ojos. «Claro, mi vida, todo lo que quieras». «Que podamos ir a la playa y que los peces sean muchos», dijo Sofía, con la inocencia que solo los niños poseen. Ese deseo, aunque simple, llenó a Laura de ternura. Sin embargo, también le recordaba que los sueños más pequeños, paradójicamente, podían canalizar grandes milagros. «Haremos una hermosa familia de recuerdos», murmuró Laura, sintiendo que la promesa de un futuro mejor se acercaba. En ese instante, el aire cargado de energía divina se tornó más intenso. Las luces de la capilla adquirieron un nuevo matiz, iluminando la figura de un hombre que apareció en la entrada. Su presencia era imponente pero a la vez acogedora. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Laura sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Quién es este hombre?», se preguntó.
Los presentes en la capilla se miraron entre sí, y los murmullos fueron surgiendo como hojas llevadas por el viento. «Soy un mensajero de Dios», dijo el hombre, su voz resonando con una claridad que atravesaba la multitud. También ella sintió en su interior que ya no era momento de dudas. «No temas, porque vengo a hablar sobre la promesa que ya se está cumpliendo en ti y en tu hija». Laura sintió como si cada palabra pronunciada por el hombre cruzara el umbral de su alma. Era como si cada nombramiento de promesa resonara en su ser, tocando fibras de esperanza dormidas. «En 3 días verás el milagro que has estado esperando. No pierdas la fe», concluyó el hombre, y su presencia comenzó a disiparse como un rayo de luz que se retira rápidamente. Cuando la figura desapareció, la capilla quedó inmersa en un profundo silencio. Muchos comenzaron a llorar, mientras que otros abrazaban su fe como nunca antes. Laura, profundamente conmovida, se volvió hacia Sofía y vio su rostro reflejando la misma luz que había guiado a Laura aquella noche. «Dios está trabajando, mi amor», le dijo, mientras una lágrima de agradecimiento se deslizaba por su mejilla. Sin embargo, tras el eco de la promesa, una duda sutil comenzó a asomarse en la mente de Laura. ¿Estaría realmente preparada para el milagro? ¿Cuál sería el proceso que tendría que atravesar? Aunque la promesa era clara, las sombras de la incertidumbre comenzaban a empujar sus límites. En ese espacio sagrado, Laura tomó la mano de Sofía. «Vamos a confiar, porque lo que está por venir es asombroso», dijo, infundiendo en su voz un aire de resolutiva fe. Mientras ambas se abrazaban, el ambiente comenzaba a tornarse en un círculo de esperanza renovada y oraciones fervientes. La luz del alba pronto surgiría, y con ella el viaje hacia la manifestación del milagro. 3 días parecían un susurro en comparación con la eternidad de su fe. Pero, ¿qué sacrificios les esperaban en el camino? La siguiente etapa estaba marcada por incertidumbres, pero también por promesas que no serían abandonadas. Laura miró al cielo y preguntó en voz alta: «Dios, ¿qué milagros se manifiestan aquí?». La pregunta resonó no solo en el aire, sino en cada corazón presente. Mientras el canto de las oraciones se alzaba, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de promesas desbordando el océano de su existencia. ¿Qué debía dejar ir para atraer el milagro tan anhelado? La respuesta comenzaba a cristalizar en su espíritu. El amanecer se asomaba tímidamente, sus rayos dorados colándose a través de los ventanales de la capilla, llenando cada rincón con una luz cálida y renovadora. Laura y Sofía despertaron con la promesa del nuevo día grabada en sus corazones. Laura sintió aquella energía vibrante aún flotando en el aire, un recordatorio del mensaje que había recibido la noche anterior. «Hoy es un día especial», murmuró mientras acariciaba el cabello de su hija. Sofía, con sus ojos aún medio cerrados, preguntó: «Mami, ¿vamos a ver a Dios hoy?». Laura sonrió, sintiendo que cada pregunta de su hija era un reflejo de su propia inquietud. «Hoy comenzamos a prepararnos para el milagro, mi vida», respondió con confianza, aunque su corazón palpitaba con un eco de incertidumbre. Decidieron que era un buen momento para orar juntas. Se arrodillaron en la pequeña estantería de la capilla y Laura guió a Sofía en una oración sencilla pero profunda, pidiendo por fortaleza y fe. Mientras se acercaban al 3er día: «Dios, ayúdanos a entender y aceptar lo que venga», añadió, sintiendo que esas palabras eran tanto una súplica como una entrega. Después de la oración, Laura sintió la necesidad de dar un paso más. «Sofía, ¿por qué no hacemos algo para honrar la promesa?». La idea se brotó en su mente como una flor en primavera. Juntas comenzaron a preparar unas tarjetas de agradecimiento que dejarían en la capilla como un símbolo de agradecimiento por lo que iba a venir. Mientras coloreaban y decoraban cada tarjeta, Laura se sentía más ligera. Sin embargo, en lo profundo de su ser surgían preguntas. ¿Era suficiente? ¿Deberían hacer algo más? La duda no la abandonaba. Decidió que era tiempo de salir de su zona de confort, de dejar atrás los miedos y entregarse a la fe. «Vamos a hablar con algunos de nuestros hermanos en la fe», dijo mientras su voz resonaba con determinación. Camino a la plaza, Laura sintió cómo el sol comenzaba a calentar su piel.
Miraba a su alrededor y veía a las familias compartiendo risas, al cielo despejado y la vida floreciendo en cada esquina. Esa visual era un espejo de su propia vida, un reflejo de la esperanza que comenzaba a brotar con fuerza. Al unirse a sus hermanos en la fe, compartieron la historia de la promesa. La plaza se llenó de risas, abrazos y palabras de aliento. «Tienes que dejar ir lo que no te sirve», le dijo una anciana que con sabiduría había visto muchas cosechas de fe. «El milagro está más cerca de lo que imaginas, pero debes estar lista para recibirlo». Con cada historia compartida y cada abrazo dado, las dudas de Laura comenzaron a disiparse. La energía de la comunidad la envolvió como una manta cálida en las noches frías. Más que una promesa, era una invitación a dejar ir, a soltar todo eso que había estado cargando. La tarde cayó y con ella la anticipación se hacía palpable. Mientras regresaban a casa, Sofía preguntó: «Mami, ¿y si el milagro no llega?». Laura detuvo su andar y, mirándola a los ojos, respondió con firmeza: «A veces el milagro llega de la forma menos esperada. Debemos estar listas para ver cómo Dios nos sorprende». Llegaron a casa y antes de dormir, Laura se arrodilló junto a su hija. «Hoy hemos hecho espacio para el milagro, Sofía. Mañana será un día diferente. Vamos a seguir confiando». Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, ambas se entregaron a un sueño profundo, dejando el mundo en manos divinas. En su sueño, Laura vio luces titilando, y con cada destello sentía una llamada. ¿Podría ser la respuesta a su pregunta? La noche avanzaba y un nuevo misterio se desplegaba en su espíritu. El tercer día estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué revelaciones les aguardaban? ¿Qué milagros estaban a punto de florecer en sus vidas? La espera se tornaba en un susurro de promesas, y Laura no podía evitar preguntarse qué lección aprenderían en el camino. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, como si también él compartiera la anticipación de Laura y Sofía. El aire era fresco y una suave brisa acariciaba sus rostros. Aquel tercer día se sentía diferente, cargado de una emoción inexplicable. Laura se despertó con un renovado fervor en su espíritu. «Hoy es el día», exclamó, llenando la habitación con su energía positiva. Mientras preparaban el desayuno, Sofía se entretenía dibujando en la mesa. «Mami, ¿quieres ver mi dibujo?», le mostró con orgullo su obra llena de colores. «Es Dios y está sonriendo», dijo la niña con su mirada plena de fe. Laura sonreía, recordando las palabras de la anciana del día anterior. Su hija encarnaba esa inocencia y confianza que a menudo se perdía con el tiempo. «Qué hermoso, Sofía. Él realmente sonríe cuando lo amamos». Se sentía agradecida por la luz que su pequeña representaba en su vida. Después de la comida, decidieron regresar a la capilla. La jornada parecía estar llamada a ser un acto de esperanza. Caminaban de la mano, conectadas no solo entre sí, sino con una comunidad que se había vuelto su sostén. El bullicio de la plaza las rodeaba, pero para ellas solo existía el propósito que las guiaba. Al llegar, el lugar estaba lleno de vida. Hermanos en la fe compartían historias, sonrisas y abrazos. La atmósfera vibraba con palabras de aliento, oraciones y muestras de cariño. Laura sintió cómo la paz inundaba su corazón. Se acercó a una mesa donde la alcancía de los agradecimientos brillaba. «Hoy vamos a dejar nuestras tarjetas», dijo, y Sofía asintió emocionada. Con manos temblorosas y corazón esperanzado, colocaron las tarjetas en el altar. Las palabras en ellas significaban mucho más que un simple agradecimiento. Eran un compromiso de fe, una señal de que estaban listas para recibir. Mientras tanto, un grupo de personas comenzó a entonar cánticos y las melodías llenaron el aire, elevando el espíritu de todos. Al terminar la canción, Laura notó que un grupo de ancianos se había reunido en el rincón de la capilla, hablando en voz baja. Decidió acercarse, impulsada por una inquietud interna. «¿De qué están hablando, hermanos?», preguntó con curiosidad. Una mujer mayor, cuya bondad se reflejaba en cada línea de su rostro, la miró con dulzura. «Estamos hablando de los milagros que se han manifestado en nuestras vidas.
A veces, cuando menos lo buscamos, ellos llegan de manera inesperada. Su voz era un susurro, pero sus palabras resonaban fuerte en el alma de Laura. En ese instante, entendió que debía abrir su corazón aún más. ¿Podrían compartir uno de esos milagros? La pregunta salió de sus labios con una urgencia implícita, deseando captar lo que Dios había preparado para ella. Las historias fluyeron, cada relato era un destello de fe, y mientras escuchaba, Laura se sentía envuelta en calidez. Historias de sanación, de reconciliación, de provisión inesperada. Cada testimonio encendía una chispa de esperanza. Aquel rincón se llenó de una atmósfera cargada de fe viva. Sofía, jugando cerca, se acercó a... «Mami, ¿crees que Dios va a hacer un milagro hoy?» Laura se agachó a su altura y, con un brillo en los ojos, respondió: «Con toda mi alma, Sofía. Él está aquí y escucha nuestros corazones». Mientras se preparaban para cerrar la reunión, un niño corrió hacia Laura, extendiendo un pequeño papel hacia ella. «Esto es para ti, es una promesa que hice con Dios». Laura tomó el papel con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró escrito: «Los milagros llegan cuando confías y esperas». Su corazón se llenó de un amor indescriptible. ¿Podía ser que el milagro ya había comenzado? Mientras el sol se ocultaba lentamente, Laura miró a Sofía y recordó que la belleza de la fe radica en la confianza en lo que no se ve. Pero, ¿quién podría haber imaginado que esa certeza comenzaría con la inocencia de una niña? La noche estaba por llegar, y con ella el misterio que aguardaba en el alma. La expectativa se transformaba en un susurro profundo. ¿Estaban listas para lo que Dios tenía preparado para ellas en este tercer día? El aire se enfrió con la llegada de la noche, y las estrellas empezaron a brillar en el cielo, como pequeños testigos de los anhelos que danzaban en el corazón de Laura. A medida que la capilla se iba vaciando, un sentimiento de expectación llenó el espacio. Sofía, aún con su dibujo de Dios sonriendo guardado en su pequeña mano, se acurrucó en el costado de su madre. «Mami, ¿qué más va a pasar hoy?», preguntó con esa curiosidad inocente que solo los niños poseen. Laura sonreía, pero su mente se llenaba de preguntas. «Lo que Dios tiene preparado para nosotras, hija, es un regalo que debemos estar listas a recibir», respondió. La fe de su niña la empujaba a creer que lo inesperado siempre está al alcance de quien cree. Optaron por salir al jardín de la capilla y, bajo el manto estrellado, decidieron tener un momento de oración. Se tomaron de las manos, sintiendo cómo ese pequeño gesto simbolizaba su unidad. «Señor, estamos aquí confiando en ti. Abre nuestros corazones y nuestros ojos para ver tu gloria», susurró Laura con un fervor renovado. Mientras oraban, sintieron una brisa suave que les acariciaba las mejillas, casi como un abrazo divino. Sofía levantó su mirada al cielo y exclamó: «Mira, mami, hay muchas estrellas. Dios debe estar muy feliz». Las palabras de su hija resonaron en el corazón de Laura. «Sí, Sofía, y cada estrella es un recuerdo de su amor por nosotros». De repente, una luz brillante atrajo su atención hacia un rincón del jardín. Al acercarse, vieron que un grupo de fieles se había reunido nuevamente. Parecía como si otros también hubieran sentido el impulso de regresar a ese lugar bendecido. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Laura al acercarse. Un anciano, con manos arrugadas que muchas veces habían trabajado y orado, se hizo el centro de atención. «Estábamos compartiendo más testigos de milagros. Ven, únete a nosotros», invitó con voz firme. Laura y Sofía se sentaron y el anciano comenzó a contar sobre un hombre que había llegado meses atrás, desesperado por su salud. Las noches eran largas y su fe estaba casi apagada. Comenzó. Pero un día decidió creer y vino a esta capilla. Esa misma noche Dios lo tocó y lo sanó. ¡Milagro puro! La emoción era palpable. Sofía miró a su madre y sus ojos brillaban de asombro. «Mami, eso también puede pasar con nosotros».
Sí, cariño, respondió Laura, sintiendo cómo la atmósfera se llenaba de esperanza. Siempre que hay fe, suceden maravillas. Los relatos continuaron fluyendo entre risas y lágrimas. Cada historia era un reflejo del poder de Dios en la vida de aquellos que se atreven a creer. A medida que la noche avanzaba, Laura se dio cuenta de que su corazón, antes cargado de dudas, se empezaba a llenar de una paz indescriptible. Dios está aquí y está haciendo algo, pensó al observar a Sofía interactuando con los jóvenes, compartiendo su dibujo y sonriendo. Finalmente, el anciano dijo: «Recuerden que a veces los milagros no son solo grandes acontecimientos. Pueden estar presentes en los gestos más pequeños y sencillos». Con esas palabras resonando, Laura sintió cómo las piezas de su vida parecían encajar por fin. Aprendió que los milagros no están reservados para algunos elegidos, sino que también son parte del viaje de todos aquellos que creen y esperan. Mientras el grupo se despide, un silencio profundo inunda el lugar. Laura cierra los ojos, consciente de que el día no ha terminado. «Dios, ¿qué más tienes para nosotras esta noche?», se preguntó, aún anhelando más de esa conexión íntima con el Creador. Una sensación de emoción súbita la invadió, como si el cielo mismo respondiera a su oración. La noche tenía mucho más que ofrecer. Sofía, todavía abrazando su dibujo, se volvió hacia su madre. «¿Estamos listas para otro milagro, mami?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una promesa de lo que vendría. Pero en el trasfondo, Laura sentía que el verdadero milagro aún estaba por revelarse. ¿Estaban listas para lo que vendría en esa noche mágica y llena de bendiciones? Mientras el silencio espiritual envolvía el jardín, Laura sintió que su corazón latía más fuerte. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco sagrado. ¿Estamos listas para otro milagro, mami? En ese instante, las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si el universo mismo le respondiera. El grupo de fieles comenzó a dispersarse lentamente, pero el anciano permanecía absorto en sus pensamientos. Laura se sintió atraída hacia él, como si algo en su interior le invitara a preguntar más acerca de los milagros. «¿Cómo sabemos cuándo un milagro va a suceder?», murmuró, casi para sí misma. Con una sonrisa sabia, el anciano giró hacia ella. «A veces, hija mía, los milagros llegan cuando menos los esperamos. La clave está en rendirse, dejar de aferrarnos a nuestros propios deseos y permitir que Dios actúe en nuestras vidas. La fe verdadera no exige pruebas, simplemente confía». Laura se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Rendir el control. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero sentía algo en su interior que le decía que este era un momento decisivo. «¿Cómo puedo abrir mi corazón más a lo que Dios desea para mí?», preguntó, esta vez más firme. «Por medio de la gratitud y la adoración. Cuando agradecemos, reconocemos lo que ya tenemos y nos preparamos para recibir más», respondió el anciano, su voz resonando como un canto. «Y recuerda, cada vez que crees, estás un paso más cerca de recibir lo que tu alma anhela». Sofía, escuchando con atención, se acercó un poco más. «Mami, ¿podemos decirle gracias a Dios?». La dulzura en su voz hizo que el anciano sonriera con ternura. «Por supuesto, pequeña, nunca es un mal momento para agradecer a nuestro Creador». Así, allí, en medio de la noche estrellada, Laura y Sofía comenzaron a expresar su gratitud. «Gracias, Dios, por la salud, por la fe, por cada estrella que ilumina nuestra oscuridad», dijo Laura, sintiendo el poder de cada palabra resonar en su ser. Sofía siguió con sus propias palabras inocentes. «Gracias por ser nuestro amigo, por sonreír». Mientras lo hacían, Laura sintió una energía cálida rodearlas, como si las mismas estrellas celebraran con ellas. Era una conexión intensa, casi palpable.
En un rincón de su corazón, la duda fue reemplazada por una expectativa vibrante. La brisa suave comenzó a bailar a su alrededor, creando un ambiente casi mágico. Las hojas susurraban en el viento, y Laura miró a su alrededor. —¿Escuchas eso, Sofía? Creo que hasta el jardín se alegra con nosotros —comentó entre risas. El anciano, observando la interacción entre madre e hija, asintió con la cabeza. La alegría es un regalo que prepara el camino para los milagros. Ahora que han agradecido, estén atentas, algo grande puede estar por venir. En ese momento, un brillo distante apareció en el horizonte, como si una aurora llenara el cielo. Laura y Sofía miraron hacia arriba, sus corazones latiendo al unísono, una mezcla de miedo y emoción. —¿Qué es eso? —preguntó Sofía con ojos brillantes de asombro. —No lo sé, cariño, pero parece que Dios nos está mostrando algo —respondió Laura. La luz fue creciendo, envolviendo todo a su alrededor, en una danza de destellos. Cada mirada se dirigió hacia esa maravilla celestial, y un murmullo de admiración llenó el aire. Laura sintió que el momento llevaba consigo una promesa, como si el reino de los cielos se abriera para ellas. Poco a poco, el jardín comenzó a llenarse de otros testigos, personas que sentían la misma curiosidad por la luz que emergía entre las estrellas. Pero aún había más preguntas en su corazón. —Señor, ¿esto es solo el comienzo? —se preguntó, aferrándose a la mano de Sofía. Mientras la luz iluminaba todo a su alrededor, el anciano sonrió, sus ojos llenos de misterio y fe. Cuando se prepara el camino, lo inesperado siempre está por manifestarse, pero debes estar lista para recibir. Así se quedó Laura, envuelta en la luz brillante, con la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En su corazón, una chispa de expectación crecía. La noche no había terminado, ¿y si este era el milagro que estaban esperando? La luz que brotaba del horizonte comenzó a transformarse en colores indescriptibles, como si el arco iris hubiera decidido danzar a su alrededor. El aire se llenó de un aroma fresco, a tierra húmeda después de la lluvia, y el jardín se llenó de murmullos reverentes. Laura sintió cómo sus sentidos se agudizaban, como si ese brillo traído por el cielo le susurraba al alma. —Mami, ¿qué está pasando? —preguntó Sofía, su voz resonando con una mezcla de inocencia y asombro. Laura se volvió hacia ella y vio la mezcla de curiosidad y fe en sus ojos. —No lo sé, dulce corazón, pero creo que es algo muy especial de Dios. Debemos estar abiertas a lo que quiera mostrarnos —respondió Laura, sintiendo que cada palabra era un ancla en este momento sagrado. El anciano observaba con una sonrisa profunda, como quien sabe un secreto cobijado por el tiempo. La luz que ven es la manifestación de la gloria divina. En este momento los cielos están conectados con la tierra. Estén atentas a lo que sus corazones reciben, dijo con voz suave, casi un canto en sí misma. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dios, te agradezco por este momento, te agradezco por abrir nuestra visión, murmuró Laura, sintiendo la necesidad de expresar lo que su corazón anhelaba. Sofía la siguió, una pequeña voz llena de pureza. Gracias, Dios, por toda la gente hermosa que nos quiere. La luz que las rodeaba comenzó a brillantar con una intensidad cada vez mayor, y aquel espectáculo celestial pareció dibujar figuras, formas que escurrían en el aire como si fueran mensajes del cielo. Laura, sintiendo su corazón fuerte, se preguntaba, ¿será que este es el milagro? Los murmullos se intensificaron, y otras personas en el jardín también comenzaron a expresar su gratitud. Algunos levantaron las manos, otros se arrodillaron, y un coro de amén resonó, como una melodía que unía todos los corazones en un solo clamor a Dios. Recuerden, dijo el anciano, su voz firme y cálida, no es solo en los grandes eventos donde Dios habla. A veces, en lo pequeño, en lo cotidiano, es donde los milagros suceden. Estén listos para el asombro en las pequeñas cosas.
Laura sintió que cada palabra era un regalo en su espíritu. En su interior una revelación nacía. Cada día podía ser un milagro si se miraba con ojos de fe. Mientras el brillo comenzaba a desvanecerse lentamente, dejando un resplandor suave en el cielo, Laura sintió que su alma se aceleraba. Era como si cada latido de su corazón resonaba con expectativa. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», preguntó, más a sí misma que al anciano. «Exacto», contestó él. «Los milagros a menudo llegan sin previo aviso. Tengan paciencia y no pierdan de vista el asombro que reside en su interior». Mientras la luz se desvanecía, Laura tomó la mano de Sofía con más fuerza, y juntas miraron hacia el cielo estrellado, sintiendo un profundo agradecimiento por lo que habían experimentado. No obstante, en lo profundo de su ser, una inquietud permanecía. «¿Qué sigue ahora?», se preguntó, mientras una brisa suave acariciaba sus mejillas. Algo le decía que el camino estaba lleno de bendiciones por descubrir. Mientras el jardín quedaba envuelto en el silencio nocturno, Laura y Sofía se unieron a otros fieles en un anhelo compartido por lo que vendría, sus corazones vibrando con la certeza de que lo extraordinario ya estaba en marcha. Y así, el eco de sus oraciones se elevó hacia el cielo, mientras un nuevo resplandor comenzaba a brotar en el horizonte. ¿Será que este nuevo amanecer traería la respuesta que tanto habían esperado? El nuevo día amaneció con un canto de aves que llenaba el aire de promesas. Laura se despertó con una sensación alegre en su pecho. La luz que había presenciado la noche anterior aún vibraba en su interior, como si cada rayo de sol fuera un recordatorio de lo sagrado. Sofía, siempre despierta con energía, hizo un pequeño baile en la sala, riendo al sentir la calidez del nuevo día. «¿Qué haremos hoy, mami?», preguntó con esa curiosidad propia de su edad. Laura sonrió y mientras se arreglaba le dijo: «Hoy vamos a buscar milagros en nuestro día a día». Sofía, con los ojos brillantes, asintió con la cabeza entusiasmada. Salieron a la calle, donde el aroma a pan fresco de la panadería vecina les abrazó. Mientras caminaban, Laura se recordó a sí misma las palabras del anciano: observar con atención, estar listas para recibir. Era sencillo, pero profundo. En el parque, el bullicio de la gente se mezclaba con el murmullo del viento. Laura miró a su alrededor, buscando signos de lo divino. Se sentó en un banco con Sofía mientras veían a los niños jugar. Un grupo de ancianos, sentados en la sombra, compartían risas e historias. La imagen era pura y bella, un verdadero milagro de comunidad. «¿Ves, Sofía? Ahí hay amor de Dios», dijo Laura, sintiendo la alegría de ver la conexión entre las almas. En ese instante, una mujer se acercó a ellas, con las manos llenas de flores que había recolectado en su jardín. «Estas son para ustedes, para añadir color a su día», dijo con una sonrisa. Sofía tomó una flor y la olfateó, su rostro iluminándose de felicidad. El corazón de Laura se sentía cálido. Era como si ese momento fuera una respuesta a su anhelo por lo especial, algo que se manifestaba a través de un acto simple. «Dios siempre está presente en lo cotidiano», musitó en voz baja, agradeciendo por esa bendición. A medida que continuaban su día, Laura notó pequeños milagros por todas partes. Un niño compartiendo su bocadillo con otro, una pareja de ancianos tomados de la mano, la risa sincera de Sofía resonando en un mundo a veces agitado. Todo era un recordatorio de que la verdadera gloria de Dios puede encontrarse en los más simples y bellos momentos de la vida. Al caer la noche, Laura se sentó a la mesa con Sofía, compartiendo lo que habían vivido. «Mamá, hoy fue mágico», exclamó la niña mientras reía. «Sí, hija, y creo que esto es solo el comienzo». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Había encontrado a Dios en cada pequeño rincón de su día. Mientras la cena avanzaba, el anciano se presentó de nuevo, esta vez en la puerta de su casa. «Hoy se han llenado de milagros, pero el verdadero desafío es reconocer su presencia cada día», dijo con sabiduría desbordante. «A veces, cuando dejas de buscar, es cuando los milagros llegan a ti.
Recuerden que Dios tiene planes que van más allá de lo que pueden imaginar. Laura pensó en ello. ¿Qué más podría estar esperando en su vida? La incertidumbre y la emoción se entrelazaron en su corazón. Estaban en la senda correcta, pero había más por descubrir. ¿Podríamos tener una sorpresa más pronto, anciano?, preguntó con fe y expectación. Cuando creas que has visto todo, ahí es donde comienza el verdadero asombro, respondió el anciano, soltando una risa suave que resonaba como un eco de esperanza. Mientras se despedían, la luz de la luna comenzaba a brillar en el cielo estrellado, reflejando la luz que aún llevaba en su espíritu. Laura tomó la mano de Sofía y juntas elevaron una oración de agradecimiento. Sin embargo, en su corazón la pregunta persistía, un suave susurro. ¿Cuáles serían los milagros que les esperaban en los próximos días, más allá de lo que habían imaginado? La anticipación llenaba el aire, y así cada día se convertía en una búsqueda constante de lo divino en lo cotidiano, porque siempre hay más esperando por ti. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una paz radiante y una promesa renovada. Laura, con el corazón palpitante de gratitud, se despertó y miró a su lado. Sofía dormía plácidamente, con una sonrisa que reflejaba la inocencia y pureza de su fe. «Hoy será un día especial», murmuró Laura, mientras se asomaba a la ventana, sintiendo cómo la luz dorada del sol llenaba su hogar. Mientras preparaba el desayuno, recordaba las palabras del anciano: «Cuando dejas de buscar, los milagros llegan a ti». En su corazón se aferraba a esa certeza. Decidió que sería un día de celebración, un momento para honrar cada milagro vivido, incluso los pequeños. A medida que el sol ascendía, Laura y Sofía se dirigieron a la capilla, simbólicamente abriendo los brazos a las bendiciones que estaban por venir. El camino estaba adornado con flores, los árboles parecían susurrar su alegría al viento, y cada paso que daban era un acto de fe. «Mami, ¿crees que hoy veremos un milagro grande?», preguntó Sofía con esa fe desbordante que solo los niños pueden tener. Laura sonrió y respondió: «Hoy, mi amor, vamos a ver lo que Dios tiene preparado». Al llegar a la capilla, el ambiente estaba impregnado de cantos y risas. La comunidad se había reunido para celebrar en acción de gracias, recordando así las bendiciones otorgadas por Dios. El altar estaba adornado con ofrendas. Cada vela encendida representaba una oración, cada flor un agradecimiento. Laura sintió el calor de la familia de fe a su alrededor, fortaleciéndose con el gozo compartido. Durante la celebración, en medio de canciones y testimonios, surgió un momento que detuvo el tiempo. Un joven se levantó para contar su historia. «La oración y el apoyo de la comunidad me sanaron de una enfermedad que me consumía. Creí y esperé, y Dios cumplió su promesa». Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Laura, recordándole lo que había sentido en esos momentos de lucha. A su lado, Sofía sonreía, contagiándose con la fe de la multitud. Durante la celebración, en medio de canciones y testimonios, surgió un momento que detuvo el tiempo. Un joven se levantó para contar su historia. «La oración y el apoyo de la comunidad me sanaron de una enfermedad que me consumía. Creí y esperé, y Dios cumplió su promesa». Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Laura, recordándole lo que había sentido en esos momentos de lucha. A su lado, Sofía sonreía, contagiándose con la fe de la multitud. Después de la ceremonia, Laura sintió un impulso interior de acercarse a la anciana que le había hablado una vez, y de nuevo la vio sentada en un banco, serena y sonriente. «¿Cómo está hoy tu corazón, querida?», le preguntó la anciana. «Reconozco que los milagros están a nuestro alrededor, y estoy lista para recibir más», respondió Laura, sintiendo que la sabiduría de la anciana era un bálsamo para su alma. La anciana asintió con ternura y le tomó la mano, infundiéndole aliento. «Recuerda, los milagros no solo son respuestas a oraciones, también son transformaciones en el corazón y el alma. Cada día es una nueva oportunidad para el asombro». Sus palabras resonaron como ecos de esperanza en Laura.
El día avanzó y se llenó de encuentros y risas. Las mujeres del pueblo compartieron recetas, los niños jugaron sin preocupaciones, y el aire olía a alegría. Laura se sintió en casa, rodeada de un amor palpable, y en cada sonrisa, en cada gesto, encontraba la manifestación del amor de Dios. Al caer la tarde, se organizó una cena comunitaria. Laura se unió a Sofía, llevando con ellas unos platillos que habían preparado. Mientras compartían la mesa, rodeadas por amigos y nuevos conocidos, se sintió invadida por una paz profunda. Como un coro resonante, cada agradecimiento atado a cada bocado llenaba el espacio con un aire ganancial. En medio de la cena, Sofía, mirando a su madre con inocencia, dijo: «Mami, ya no tengo miedo. Sé que estamos juntas y que Dios nos cuida». Laura sintió un nudo en la garganta, lágrimas de alegría recorrieron su rostro. En ese instante comprendió que el verdadero milagro era el amor que compartían, la fortaleza de su fe y la comunidad que las rodeaba. Como si la noche lo exigiera, vieron luces brillantes en el cielo, y se unieron en un clamor de asombro. «Mira, mamá, los ángeles están celebrando con nosotros», exclamó con el fervor de su corazón. Laura miró hacia arriba y experimentó una conexión profunda, sintiendo que los cielos sonreían a su fe. En ese momento, supo con certeza que el verdadero milagro no estaba en un suceso grandioso, sino en el viaje de cada día de fe. Vivida en agradecimiento, las risas de los niños, el amor de la comunidad y la salud de su hija eran respuestas a oraciones que quizás no había visto antes. Así, la noche se cerró en una celebración de gratitud. Con cada abrazo, cada sonrisa, Laura y Sofía se sintieron más fuertes. La vida no era perfecta, pero con Dios a su lado, cada día podría ser un milagro. La luz de la luna reflejaba la promesa de que mañana, y cada día después, las maravillas de Dios seguirían asomándose, esperando ser vistas y recibidas. Laura tomó la mano de su hija, y juntas elevaron una oración silenciosa de agradecimiento. Este era el cierre de un capítulo, y el inicio de otro, y Laura sabía que los milagros divinos seguirían llegando a su vida, porque siempre hay más esperando por ti. Y tú, hermano de fe, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón y tu mente para recibir los milagros que están por llegar? No dejes que la duda apague tu fe. Sal de tu zona de confort y deja que Dios obre en tu vida. Ahora, te invito a que no pierdas ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias impactantes de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a ver estas manifestaciones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Actúa ya.